O sea, ese tema de incapacidad, o sea, cuando ya eso que yo estoy sintiendo me tiene paralizada, o sea, y cómo eso se va viendo reflejado en diferentes entornos de mi vida. Y eso con cualquier problema psicológico al final de cuentas, o sea, cuando ese problema ya recae en otras áreas de mi vida, ya es cuando quizás yo necesite a una persona para que me ayude a tomar el control de nuevo. La doctora Aimee Ramírez, quien va a hablar sobre el tema de la ansiedad. Y muchísima gente sufre de ansiedad o de depresión y es un tema muy común que escuchamos. Los temas de salud mental, sobre todo, aumentaron mucho después de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Las estadísticas muestran que más de 19% de las personas en el mundo sufren de estos temas. Entonces, por eso nos vamos a enfocar el día de hoy en el tema de la ansiedad y sí, probablemente vamos a tocar también la depresión. Pero básicamente, doctora, buenos días y cuéntenos qué es la ansiedad. Bienvenida, Aimee. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Maybe. Y bueno, para hablar de la ansiedad, yo creo que es importante aterrizar varias cosas. Lo principal es, bueno, explicar qué es, ¿no? Y bueno, en términos generales, la ansiedad no es más que una reacción de nuestro cuerpo al entorno, sobre todo cuando el entorno supone una amenaza. Y esta reacción, pues bueno, viene con ciertos síntomas físicos, fisiológicos y también podríamos llamar cognitivos, como pensar excesivamente. Luego eso se deriva a otros problemas, ¿no? Consecuencias, que es lo que vamos a tocar ahorita. Pero básicamente la ansiedad es eso. ¿Cuándo sabemos que sufrimos de ansiedad y que ya pasó a otro nivel y necesitamos como ir a una asistencia médica, ir a un psicólogo? ¿Cómo sabemos cuando esto es normal o cuando ya pasó a otro nivel? Bueno, me gusta mucho ese primer ejemplo que diste de que, ay, me escribió esta persona, qué ansiedad. Eso es el ejemplo perfecto para una ansiedad normal, o sea, esa reacción de la que estaba hablando que todos tenemos. Ante cualquier estímulo que tengamos del ambiente, que sea estresante, cualquier problema que esté sucediendo en nuestra vida, esa va a ser nuestra reacción y es algo que sugiero no controlar ni evadir porque es normal. Cuando ya pasa esa línea o pasa a no ser normal, es cuando nos vemos afectados en nuestra vida cotidiana, cuando esa misma ansiedad desencadena otras conductas como evitar, procrastinar, sobrepensar, cuando ya empezamos a tener síntomas físicos que incluso en un futuro se pueden volver problemas de salud. Hay muchos estudios y está muy comprobado que niveles altos de ansiedad y de estrés se pueden desencadenar en hipertensión, enfermedades autoinmunes, problemas cardíacos. Entonces, esas son como las consecuencias y esa línea está en cuando justamente me veo paralizado ante mi propia vida, no puedo resolver, no puedo actuar por esa misma ansiedad. ¿Quién identifica cuando sufres de ansiedad? ¿Cuáles son los primeros pasos? O sea, uno como ser humano debe saber, ¿no? Si, por eso dicen que te tienes que conocer, etcétera, porque Claro. puede que tú te puedas identificar esas red flags, pero son básicas. Pero una persona que a veces está dentro de ese mundo, vive en ansiedad, es difícil, yo creo, reconocer porque es la forma en la que vive. Entonces no tiene como un point of view desde afuera, un tema de comparación, ¿sí me explico? Entonces, Claro. ¿cómo hace esa persona? ¿Necesita ayuda externa, los amigos, la familia? ¿Quién te dice sufres de ansiedad? ¿Necesitas ayuda médica? Claro, yo creo que como todo, incluso como funcionamos los seres humanos, necesitamos ayuda siempre de nuestra comunidad, ¿no? Tanto en el tema de psicoeducación, de eso que escuchamos por ahí, por supuesto que sea como pues basado en evidencia, como muy centrado esa información que nos llega de psicólogos sobre qué hacer y qué es la ansiedad. Y dos, también conocerte a ti mismo. Conocer a ti mismo en el sentido de que a lo mejor yo puedo entender que estoy pasando por una situación difícil y que las reacciones que tengo son completamente Normales. normales. Pero Exacto. también conocerme a mí mismo para saber que hay cosas que se pueden salir de mi control, que tengo que empezar a
controlar, por así decirlo, mejor. Controlar en el sentido de, pues, incluir herramientas que me ayuden para, pues, no caer en eso que acabamos de platicar, de ya tener muchísimos síntomas físicos o caer en eso de la paralización, ¿no? Entonces, es muy bueno como por dar un par de ejemplos, porque cada persona es muy distinta y cada contexto también, darme cuenta si yo ya estoy procrastinando de más, darme cuenta si lo que estoy pensando ya se está saliendo un poco de control y estoy evitando ciertas situaciones para no caer, ¿no? En eso que me da miedo, porque la ansiedad básicamente es miedo, ¿no? Miedo a que pase algo. Hmm. Entonces, tiene mucho también que ver con aceptar el miedo también como emoción, ¿no? O tener una relación un poco más cercana con el miedo. ¿Y cómo identificamos el miedo? ¿Cómo sabemos cuándo lo que tenemos es miedo o lo que tenemos es ansiedad? ¿Y cuándo es depresión? Porque ahora me agregaste uno más, porque teníamos ansiedad, depresión y ahora tenemos miedo también. Bueno, es que yo no lo separaría tanto, yo creo que la ansiedad es miedo básicamente. Claro, a ver, la ansiedad, si lo hablamos como de una manera ya como neurobiológica, es esa reacción, pero viene del miedo. Y yo hace mucho tiempo escuché algo de un psicólogo que yo admiro mucho, que él preguntaba cuando las personas llegaban, ¿no? Con ansiedad a las consultas, él preguntaba siempre, ¿a qué le tienes miedo? ¿O cuál es tu miedo? ¿No? Y casi siempre ahí salía de manera más rápida cuál era entonces la problemática de la persona, ¿no? Y por qué esa persona se sentía así. Entonces era como abordar ese miedo. Y yo digo que va muy de la mano porque, por ejemplo, en el tema de la ansiedad social, personas que les da pánico, terror hablar en público o estar en situaciones en las que tengan como este temor de ser expuestos, de hablar en público, de conocer a personas nuevas. Entonces, lo que hacen estas personas es no ir, ¿no? Evitar a lo más que se pueda en esas situaciones. ¿Cómo Pero mientras haces? más se evita, menos te puedes exponer y darte cuenta que no pasa nada. Entonces, es como un ciclo. Entonces, la exposición o el intentar, ¿no? Porque esto me llama la atención porque nosotros hicimos un podcast sobre la procrastinación y cómo la gente, y también hemos hecho podcast sobre el miedo, entonces cómo enfrentar tus miedos o dejar de procrastinar, practicar el hábito de hacer y no de give up, no de dejar, te puede ayudar a evitar ese tema del miedo o de procrastinar. Dejas de procrastinar practicándolo. ¿Cómo dejarías la ansiedad entonces? Enfrentando pero ¿cómo si no sabes qué es lo que le tienes miedo? ¿Cómo identificas eso? Claro, o sea, ¿cómo dejarla? Bueno, ahí la respuesta es un poquito más simple, enfrentándote, porque de otra manera va a ser difícil que ocurra, ¿no? O que no ocurra. Ok. Pero por supuesto, va a implicar como este conocimiento de saber entonces a qué le tengo miedo yo. Que al final todos nos terminamos conociendo muy bien y sin mucha dificultad vamos a poder saber qué es eso a lo que le tenemos miedo o qué es eso que estamos evitando. Pueden ser miedos que hemos adquirido de cuando eras pequeño, de tu familia, que no son ni siquiera miedos tuyos. Claro, por supuesto, no de manera general, Ujú. pero todos tenemos una historia de aprendizaje porque nuestras figuras principales fueron nuestros padres, ¿no? Luego la escuela, luego diferentes contextos, pero el contexto predominante cuando éramos pequeños fueron nuestros padres. Entonces, claro que muchas cosas y maneras de actuar hacia el mundo, pues son aprendidas de cierta manera. Entonces, claro que quizás en algunos casos valdría la pena mirar hacia atrás para ver, revisar qué cosas de esa historia se siguen repitiendo y qué conductas a lo mejor aprendidas en esa historia ahora me están como afectando ahorita, o sea, no me están dejando como lidiar con las cosas de una mejor manera. Ok, no sé si ya lo dijimos porque lo hemos hablado, pero ¿cuáles son las red flags que tengo que saber? Necesito irme al doctor, necesito ayuda médica, lo que sea, pero tengo un tema de ansiedad con el que no puedo ya. Sí, bueno, yo creo que sería difícil como poner una lista única de los red flags porque cada persona
es muy distinta, pero yo podría decir una como muy general, sería ese tema, o sea, ese tema de incapacidad, o sea, cuando ya eso que yo estoy sintiendo me tiene paralizada, o sea, y cómo eso se va viendo reflejado en diferentes entornos de mi vida. Y eso con cualquier problema psicológico al final de cuentas, o sea, cuando ese problema ya recae en otras áreas de mi vida, ya es cuando quizás yo necesite a una persona para que me ayude a tomar el control de nuevo de mi vida. Eso es un buen punto. ¿Cómo tomamos el control? Es posible porque mucha gente dice, pero tú puedes hacerlo, tú, sí, claro que puedes, es tu mente, no la dejes. Es así de fácil porque también hay otras personas que necesitan medicamentos, hay personas que caen en depresión y yo no lo quiero poner muy light porque sé que hay gente y conozco gente que sufre de este tema y que es profundo y cuál debe ser el comportamiento de una persona si conoce a alguien que sufre de ansiedad o del tema de depresión. Yo creo que lo más importante y lo primordial es la validación emocional hacia lo que siente esa persona. Porque mucho se habla de la empatía y por supuesto que la empatía es fundamental, pero la empatía no solo va de ponerte en los zapatos del otro, sino intentar o hacer que el otro sienta que tú lo entiendes. Entonces, como ponerte un ejemplo, si alguien viene, un familiar, un amigo que se está sintiendo así, con ansiedad, con depresión o cualquier otra problemática, pues intentar escuchar en vez de como cuestionar, ¿no? ¿Y por qué? Pero los peros como que se olviden e intentar siempre escuchar y estar. Muchas veces la validación a veces no va nada más de palabras, sino de acompañar, o sea, estar ahí escuchando, quizás no estoy opinando en ese momento, ni estoy preguntando de más, sino simplemente estoy ahí para que la persona se sienta escuchada. Eso es un paso enorme para ayudar a una persona, incluso en primeros auxilios psicológicos es lo primordial que se tiene que hacer en personas que, por ejemplo, pasan catástrofes y se sienten como, o sea, hay niveles de ansiedad altísimos por pues cosas que obviamente acaban de pasar y son muy fuertes. Lo principal es tener en cuenta la validación, las respiraciones son muy importantes, no lo son todos, no voy a decir que, ay, bueno, respira y ya, pero la verdad es que en ataques de ansiedad, sobre todo, ayudan muchísimo. Entonces, si a ti te toca como que apoyar a alguien, esa ayuda, esa corregulación, es el nombre correcto, puede ayudar también. Es como que, bueno, respira conmigo, hagamos esto juntos. Bueno, Ok, poco de cosas que se pueden hacer. aquí es donde entra el tema del mindfulness, ¿no? De la meditación, de la respiración, de cómo te tienes que centrar y cómo ayudas a otra persona, cómo escuchas en vez de juzgar. ¿Cuáles serían las herramientas que usted nos daría para una persona que sufre de ansiedad? ¿Cuáles son las prácticas que puede hacer esta persona como para tratar de ella misma, o antes de pedir ayuda profesional, ayudarse? Claro. Hay muchas maneras de aplicar el mindfulness para la ansiedad, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, tener como a la mano respiraciones simples, sencillas, que se puedan hacer en un par de minutos sin necesidad de sentarme y meditar una hora, que también está muy bien, pero a veces, la verdad, realmente no todas las personas tienen el tiempo para hacer eso. Pero bueno, como venía diciendo, hay meditaciones, respiraciones y ejercicios que ayudan mucho como a regresar al presente, porque una de las cosas, si pongo para decir, una de las cosas de la ansiedad es que nos vamos muy rápido, ¿no? Y cuando nos vamos muy rápido nos pueden dar ataques de pánico, como que se va poniendo la cosa peor. Entonces, a veces como para evitar eso o para controlarme si ya estoy ahí, lamentablemente, puedo aplicar, por ejemplo, técnicas de anclaje que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, me siento y empiezo a ver 5 cosas que pueda ver, 2 cosas que pueda oler, o sea, aplico como regla de 5. Entonces, 5 cosas que pueda ver, 4 cosas que pueda oler, por ejemplo, 3 cosas que pueda saborear, y así voy, ¿no? Con todos los sentidos. Entonces ya, cuando termino, ya estoy Ya aquí se te otra vez. olvidó. Claro, Ok. ya te distraíste y ya estás aquí otra vez. ¿Cuál El es ataque de pánico, ay, perdón. ajá, los ataques de pánico? Eso me hizo mucho tilín.
Ujú. porque he escuchado muchos de esto de los ataques de pánico y conozco gente que sufre de ataques de pánico. Tiene una relación directa con la ansiedad, ¿verdad? Sí, claro Es como el que primer stage, el primer paso cuando sufres de un ataque de pánico, empiezas con ansiedad. sí. Si bien cualquier persona pudiera tener un ataque de pánico, no necesariamente tienes que em, ya tener problemas de ansiedad como tal, si viene muy, muy acompañado. Porque el ataque de pánico es como ya cuando, bueno, yo lo explicaría como una manera súper coloquial, cuando el cuerpo hace como ya, no, alerta, 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 ¿no? Ante ese peligro. Muchas veces el peligro no existe, sino que son nuestros pensamientos, ¿no? Empezamos como a imaginar y sin darnos cuenta ya puede empezar. Hay personas también que sufren de ataques de pánico más severos, es decir, que les puede dar muy seguido, casi siempre. Estas personas a veces les da miedo hasta bajar las escaleras porque piensan que si se cansan les puede empezar a dar el ataque de pánico. Pero yo particularmente no es algo que recomendaría ni que yo haría yo misma. Sobre todo porque los fármacos tienen otros efectos secundarios y para tú saber que realmente lo necesitas tienes que haber pasado por psicólogo y psiquiatra. Por una ayuda profesional. Entonces, es Exacto. importante la ayuda profesional. Es sumamente importante porque no todo el mundo va a necesitar el fármaco para sentirse mejor necesariamente. Entonces, por lo mismo, no significa que si me siento un poquito así, si no puedo dormir, ya me tomo una pastilla. Porque es un poco también la idea que se tiene popularmente sobre los problemas psicológicos que son enfermedades. Y la verdad es que no lo son. Son reacciones a Entonces, los hay diferentes algo problemas que te psicológicos. está haciendo trigger, hay algo que te está despertando, ese miedo que estábamos diciendo, que la Exacto. ansiedad es, al final, la primera pregunta es, ¿a qué le tienes miedo? Y hay también una línea y la estamos hablando, entre la ansiedad y la depresión. ¿Cuándo sabemos cómo tenemos ansiedad? ¿Cuándo caemos en depresión? Sí. ¿Cuándo lo sabemos? Pues eso por supuesto depende de cada persona, pero lo sabemos, si es que lo sabemos, porque a veces es difícil como caer en cuenta de nuestras propias problemáticas, justo como había comentado antes, cuando empezamos a tener ya problemas en muchos ámbitos de nuestra vida. Mira, estaba viendo unos datos que hay acá sobre algunos estudios, ¿no? Y creo que ya lo dije, el 9.1% de todas las enfermedades, más el 63% de todas las condiciones vienen de salud mental. Entonces, todo se origina aparentemente en temas de salud mental. Aproximadamente 1 de cada 5 adultos tuvo síntomas de ansiedad, el 18.2% de depresión en las últimas 2 semanas. ¿Cuáles son como los factores de riesgo para el tema de la ansiedad? Como las cosas ¿cómo sabemos que estamos en riesgo para sufrir de ansiedad? Bueno, yo sinceramente diría que en este mundo todo, porque Sí. es que si no es una cosa es la otra, ¿no? Si no es las políticas, si no es todo lo que pasa en el mundo, Ya. nos va a producir ansiedad. Entonces Ya. ahí es donde voy, que es que sentir ansiedad es normal, pero lo que viene después es lo que ya quizás podemos controlar mejor. Pero como dices, sí existen otros factores de riesgo más específicos. Por supuesto que las drogas es un factor de riesgo, pero claro, aquí también puede ser que una cosa viene antes de la otra. También por la misma ansiedad yo puedo desarrollar alguna Temas adicción, de ¿no? adicción. Exacto. Los problemas familiares es un factor de riesgo, las maneras en las que yo aprendí a lidiar con las cosas también es un factor de riesgo, pero no hay una lista muy pequeña, es una lista bien grande porque so- es nuestro cuerpo reaccionando a lo que nos pasa. Entonces, es como importante que la gente sepa, primero, que cada caso es particular, como para la mayoría de los temas que manejamos acá, ¿no? Así Cada es. caso es específico y si tú sientes que estás en un problema, en algo, tú ves reacciones biológicas, reacciones físicas en tu cuerpo, debes de buscar una ayuda profesional, ¿no? Esta información que damos acá es muy general. Así Am, es. para un conocimiento básico,
de gente que pueda identificar si de repente tiene algún tema de ansiedad o algún problema y de repente dar como unas técnicas o algunas herramientas, como dice la doctora, que tú puedes usar en tu casa antes de buscar esa ayuda profesional. Pero si tú ya sufres particularmente de ansiedad, de depresión, debes de buscar tu ayuda profesional y no... hablando de esta información a nivel general, ¿cuáles son las herramientas más importantes que una gente debe de tener? Porque bueno, a lo mejor o es ansiedad o es depresión, me pasó una situación muy dura, ¿qué hago? ¿Cómo le identifico? ¿A quién llamo? Bueno, lo más importante es entender que esas reacciones que a lo mejor son muy desagradables y que a lo mejor quizás en algunos casos primera vez que sentimos, pueden ser normales y no preocuparme porque las sienta, ¿no? Creo que un poco el problema de tanta información que hay es que yo pienso que todo es negativo, ¿no? Y que todo es malo, y rápidamente cuando escucho ansiedad lo asocio con algo malo, y rápidamente cuando escucho con depresión lo asocio con algo malo, y entiendo por qué, porque para muchas personas es algo malo, pero quizás si es primera vez o si estás empezando a experimentar este tipo de emociones, entender que pues quizás observarlas y aceptarlas puede ser un gran paso. Ok. Esto de manera muy general, y cada persona la verdad tiene distintos problemas que a lo mejor no se solucionan de esa manera, simplemente claro, aceptando y observando. Pero eso puede ser como un buen punto de partida. La siguiente es contar con una muy buena red de apoyo y apoyarte en ella. Si tienes hablar, llamar a un amigo, llamar a tu familiar, pedir ayuda. Pedir ayuda. Todo lo que esté en tu alcance, que la sociedad te pueda ayudar a ti, hazlo. Y por supuesto luego hay pequeñas herramientas complementarias que pueden ser el aprender un poco el tema de las respiraciones, si está en tus posibilidades acudir a una ayuda psicológica profesional, pero que viene después. El journaling, el escribir, si a lo mejor te da pena o no quieres expresar algo, pues exprésalo así sea escribiéndolo. Es importante desahogarse, es importante comunicar. Sí. Es importante no quedarnos con nada dentro, sobre todo si eso nos está suponiendo un gran malestar. Siempre es muy importante sacarlo, no significa que a lo mejor eso va a ser la gran solución, pero sí nos ayuda. Va a ser algo que nos ayuda. Muchísimas gracias a la psicóloga Aimé Ramírez. Antes de irnos, ¿cuáles son los tips que le da a las personas que de repente sienten que sufren de ansiedad por alguna situación, por alguna circunstancia? Y cómo enfrentar esta situación de ansiedad. Bueno, antes de irme, muy importante recordar esas cosas que podemos hacer para autorregularnos, para nuestro autocuidado, y es, bueno, tratar de incorporar respiraciones en nuestro día a día, respiraciones conscientes, llevar toda nuestra atención a la respiración, puede ser incluso por unos minutos, no tiene que ser una hora, apoyarnos de nuestra familia, nuestros seres queridos, tratar de crecer o de tener esta red de apoyo, y bueno, informarnos siempre de fuentes súper confiables para poder psicoeducarnos y entender lo que nos pasa de una mejor manera. Pero bueno, muchísimas gracias, Mayre, por invitarme, y espero que esta información sea valiosa para quien nos escuche. Muchísimas gracias a ti